No sé cómo voy a presentarte, tío. Verdaderamente, siempre que me toca la magnífica y maravillosa tarea de presentar a alguien a quien valoro y estimo especialmente por su perfil, por su talla humana y profesional, pues me pongo en una encrucijada porque no sé muy bien por dónde empezar y qué es lo que destacar de su biografía. Por otro lado, tampoco voy a hacer una extensísima relación porque creo que es mejor que hable él, pero sí quiero decir que de todas las cosas que me llaman la atención de Pío es la cualidad de hombre puente. Yo creo que esta idea del chakarruna es lo que para mí más caracteriza el perfil de nuestro invitado de hoy. ¿Y por qué es hombre puente? Pío nació en Paucartambo, a aproximadamente unos 100 kilómetros de Cuzco, de madre croata, de padre croata y de madre nativa, y de alguna manera yo creo que podemos decir o puedo decir que estaba llamado ya a tener esa cualidad de puente, o a poder estar llamado a establecer relaciones entre ámbitos que parecen muy distintos y que luego a lo mejor descubrimos que no lo son tanto. Su formación es de psicólogo clínico, se gradúa en el año 1980 en la Universidad de La Plata, la Universidad Nacional de La Plata en Buenos Aires. Después hace también psicoterapeuta psicoanalítico en el año 83, abre su consulta particular. Pero es más tarde, hacia finales de los 80, cuando Pío Vucetich de alguna forma se siente atraído por un mundo que siempre había compartido, entiendo, desde su nacimiento, porque habla el español y el quechua igualmente y está educada en esas dos tradiciones, pero empieza a sentir que hay un terreno que quiere explorar más, que es el de las raíces ancestrales, del chamanismo. Se forma en la tradición del río Uyacali primero, con los maestros indígenas shipibos también, con los maestros lamistas, y también toma después la tradición del río de San Antonio de Cumbaza, con también maestros indígenas lamas. Es decir, que desde 1993 podemos decir que el trabajo de Pío es un trabajo que integra todo esto que acabo de decir, de alguna forma, o que aspira a integrarlo en una búsqueda que no se cierra. Por eso, para mí, esa cualidad de hombre puente es lo que primero me destacó, y por eso he querido empezar por ahí. Su nombre chamánico es, para los que no lo sepáis, Soy, es decir, el que hace amanecer. ¿Y qué más puedo decir ya antes de despedirme? Que lleva dos proyectos muy importantes adelante, aparte de que muere por su propia profesión de terapeuta y de chamán, que es el proyecto de conservación de la selva y de la medicina tradicional amazónica, Sachacuente, y también el proyecto en el que está embarcado de construir la casa de terapias, el centro Cuichihuasi de medicina ancestral. Yo creo que voy a quedarme aquí porque pienso que las personalidades que en este mundo están llamadas a poner en contacto ámbitos tan distintos, personas tan diferentes, y que son capaces de hacerlo, pues siempre merecen ser escuchadas, y ser escuchadas lo mejor posible. Pío, esta es tu casa y te doy la palabra. Gracias. Bienvenido. Agradezco la invitación, la oportunidad de compartir algo de los conocimientos que durante milenios se han mantenido en el Perú, y especialmente a Javier y Juanjo, a la institución también. Estamos en una institución muy importante y con una infraestructura impresionante, bella. Y por el significado también, ¿no? De alguna manera, siempre durante los siglos ha sido en un sentido, ¿no? Digamos, de la cultura europea hacia América, ¿no? La posibilidad de que haya una corriente, ¿no?,
al revés, ¿no? Que digamos haya una escucha desde Europa a América es algo no muy antiguo, es algo nuevo en realidad, ¿no? Y uno de los problemas que Juanjo expresaba es la diferencia, ¿no? Lo que ha sido más difícil en la etapa de la conquista ha sido que no podían entender desde Europa hacia lo que es la cultura milenaria de América, ¿no? Y esa incomprensión ha generado traumas tremendos, ¿no? De alguna manera, en mi caso, como la mayor parte de los peruanos de hoy en día, tenemos esas dos fuentes, tanto genéticas como culturales, espirituales. Y lo que ha ocurrido en el Perú es que es una cultura abierta, siempre lo ha sido, una cultura abierta que revisaba lo suyo y ampliaba con lo nuevo. Entonces esa tendencia histórica ha continuado. Entonces hemos logrado rescatar lo mejor de ambas tradiciones, y esto también ha facilitado que todo el modelo ancestral se pueda mantener, ¿no? Entonces, en este caso, el hecho de pertenecer a estos dos linajes, a estas dos tradiciones, es una ventaja que yo veo que es, porque de alguna manera es muy difícil entender a los maestros indígenas, porque hay tradiciones que no son muy compatibles con la exposición, ¿no? Yo siempre digo que los maestros indígenas son muy parecidos a los maestros del budismo Zen, es decir, nunca dicen una respuesta. Cuando tú preguntas, a veces la respuesta es una carcajada, en el mejor de los casos, pero a veces ni te responden, y algunas veces te dicen cosas que no entiendes, no te dan ninguna explicación, pero de alguna manera la tradición consiste no en que te dé el otro la respuesta, sino en que te den herramientas para que tú las encuentres, ¿no? Entonces, por ese motivo, por ejemplo, es complicado aprender, porque sobre todo para una persona de otra cultura. Ese es el motivo, por ejemplo, por el cual hay muchas publicaciones de antropología y todo que son un chiste, ¿no? Yo he visto maestros 20 años después de que le han hecho las entrevistas a antropólogos importantísimos, ¿no? Todavía se siguen riendo de las cosas absurdas que les preguntaban y las cosas absurdas que ellos respondían. Y esto está en los libros de antropología, ¿no? Entonces hay como una dificultad, incluso para los propios antropólogos, para poder acceder al conocimiento, ¿no? Y además porque el principio de poder sobrevivir a los siglos ha sido el silencio, ¿no? El parecer que no sabe nada la persona, tú ves, es un indiecito ahí, agachadito, a un rinconcito, tú no te imaginas. Y esa ha sido un poco la estrategia de poder mantener estas tradiciones. Entonces esto hace dificultoso. Y en el caso mío, el pertenecer a las dos es una ventaja, la verdad, que yo con el tiempo agradezco más, ¿no? Pero también tiene que ver con el futuro, ¿no? Con el hecho de que hasta culturas que han sido muy difíciles de integrar, esa dificultad ha estado más en la forma, en la dificultad de entenderse, que en la realidad, ¿no? Y este es el caso de las dos tradiciones. La exposición tiene que ver con la psicología y la medicina andino-amazónica del Perú, ¿no? En la cual, en mi caso, por ejemplo, yo he nacido en una zona de tradición chamánica tanto amazónica como andina, porque el lugar donde he nacido es una provincia andino-amazónica que tiene la tradición descendiente de las culturas de los incas y también de las naciones amazónicas, ¿no? A la vez. Entonces, de alguna manera, para mí ha sido como muy familiar, ¿no? Por la vía materna, desde muy pequeño, tener acceso a estos tratamientos ancestrales, ¿no? Claro que el ingreso a la universidad en la Argentina me han enseñado, ¿cómo les diría?,
un poco lavado el cerebro, ¿no? En el sentido de que han intentado en mí crear prejuicios peyorativos en contra de las culturas ancestrales. Entonces, me han tratado de convencer de que todos los conocimientos que ellos me estaban brindando eran la verdad, y que los otros conocimientos de las culturas ancestrales eran conocimientos pertenecientes a culturas primitivas. La única civilizada, por supuesto, era la europea, ¿no? Entonces, esto se va, y por otro lado también el tema de lo espiritual, ¿no? Lo espiritual siempre se confunde con lo religioso, y las religiones tienen pues sus épocas, ¿no? Como todo en la vida. Entonces, el antagonismo frente a lo espiritual y todo esto. Entonces, bueno, de alguna manera este lavado de cerebro de muchos años me aisló un poco de la raíz, pero durante la vida veía limitaciones en el trabajo de psicoterapia. He tratado de hacerlo todo, ¿no? Como buena parte de los psicoterapeutas, que nos hacemos terapias de muchísimos años y hacemos cursos todo el tiempo, estudiamos muchísimo y tratamos de hacer controles para que nuestros problemas no se trasluzcan o no sean limitaciones en el tratamiento del paciente, en fin, toda la asepsia posible. Pero lo real es que me dejaba una sensación como de vacío, en el sentido de que había una inversión tremenda, tanto de parte de los terapeutas para consigo mismos y para lo que implica, porque cada cosa de estas cuesta dinero también, ¿no? Los que te hacen el control cobran y nosotros también. Entonces es un gasto en términos incluso económicos tanto para el paciente como para nosotros, y esa inversión que implica en el fondo trabajo no estaba compensada con un resultado. El resultado era muy largo y con limitaciones, ¿no? Claro, yo nunca he renegado de esta profesión, ¿no? De la profesión de la psicoterapia. Sí me ha servido y me ha ayudado mucho también, ¿no? Lo que pasa es que al estar castrada de la esencia misma del ser humano, el vacío que sentía durante todos estos procesos no lo podía, o sea, lo mantenía en silencio dentro de mí, pero a la vez resonaba, ¿no? Era cada vez más notorio para mí esto. Entonces, de alguna manera, el proceso de que el lavado de cerebro que recibí, ¿no? Por supuesto que fue una formación bastante buena en la universidad donde estudié, todo esto estoy agradecido con ello. Me refiero más que nada a la parte prejuiciosa del lavado de cerebro, que te dicen, bueno, esas son culturas primitivas, esto, lo otro, y esta sí, esta es la verdad, ¿no? Esto de alguna manera con el tiempo se fue cayendo y pues tuvo por su propio peso que empezar a revisar, a recuperar lo antiguo, sin una intención racional fue solamente un proceso natural. Entonces, la realidad es que, por ejemplo, mi trabajo como psicoterapeuta y mi trabajo personal con la medicina ancestral andino-amazónica era paralelo, ¿no? Entonces, en la realidad no veía ningún tipo de conflicto, más bien una complementación increíble entre las dos tradiciones. El problema era cómo traducir esta ausencia de conflicto en términos racionales. Eso es lo que me costó más tiempo. Pero en la realidad no hay ningún tipo de antagonismo, hay una complementariedad, porque dentro de nosotros, ¿no?, hay distintos sistemas, ¿no? Todos estos sistemas se estudian en las universidades. Por ejemplo, en las facultades de medicina estudian todos los sistemas menos uno. Y en las facultades de psicología también se estudian todos los sistemas, el sistema psíquico, las distintas escuelas, todo esto. Pero hay un sistema que se omite. Y da la casualidad que este sistema que existe en el ser humano es el sistema en el cual se basan todas las medicinas ancestrales, ¿no? Por ejemplo, la medicina china, la medicina hindú, que es el Ayurveda, ¿no?, la medicina coreana, japonesa, birmana, tailandesa, tienen como variaciones pequeñas en técnicas, pero
los meridianos, todos estos circuitos energéticos son las bases de estas medicinas, ¿no? Y esta omisión, y en la medicina tradicional del Perú tenemos este mismo principio, ¿no? Claro, no le llamamos chakras porque, claro, somos peruanos. En quechua le llamamos popo, pero son los mismos, ¿no? Entonces, el problema es que justo el sistema en el cual está basado todas las otras medicinas es el único que no se estudia, ¿no? Entonces, los médicos, por ejemplo, salen de médicos y tienen que, si quieren estudiar este sistema, hacer otro tipo de formación para poder acceder a él. Pero, básicamente, en el caso de la medicina ancestral del Perú, se basa en el mismo principio. Vale decir que además de todos los sistemas que fluyen por el cuerpo, por ejemplo el circulatorio, el nervioso, en fin, el linfático, el urinario, el digestivo, todos son fluidos que tienen sus propios cursos. Además de todo esto, por el cuerpo circulan energías, ¿no? Y estas energías no se movilizan con fármacos y lamentablemente tampoco con palabras, ¿no? Entonces tenemos la fantasía, los médicos, de que, bueno, ponemos un fármaco, pero como no existe el sistema energético, bueno, no existe, simplemente con el fármaco tenemos la fantasía de que estos bloqueos van a ser resueltos. Y los psicoterapeutas también tenemos la fantasía de que hablando también se van a desbloquear los centros energéticos, ¿no? Y lamentablemente con el tiempo me he ido dando cuenta que eso no ocurre. Por supuesto que esto no quiere decir que la medicina y la psicología no sirvan, al contrario, a mí me ayudó muchísimo. Pero lo que quiero decir es que a través de estos sistemas tradicionales no se movilizan los contenidos energéticos, ¿no? Entonces, el acceso al sistema energético del cuerpo es otro, ¿no? No es por la palabra, necesariamente. En el caso de la medicina ancestral del Perú, definitivamente que no. Pero de todas formas, ese es el problema del desencuentro, ¿no? Es decir, no existe la energía, no hay centros energéticos, no hay circulación, nada. Entonces, esto es algo marginal. Y sobre todo en el caso de la psicología es terrible esa ausencia. En el caso de la medicina hay todavía algunos enfoques. Está la medicina tradicional china, por ejemplo, pero también hay una escuela de medicina bioenergética, etcétera, que ya va acercándose a esto, ¿no? Pero en el caso de la psicología todavía estamos lejos y esto es un problema, una limitación seria, ¿no? Entonces, de alguna manera, el tema de la no contradicción entre estas dos tradiciones está basado en eso, ¿no? Por un lado se habla y por el otro lado están porque claro, los bloqueos energéticos producen desórdenes en la circulación de las energías por el cuerpo, los circuitos de circulación de energía, y esto produce como sobrecalentamientos en ciertas áreas y en otras áreas carencia de energía. En términos psicológicos, por ejemplo, yo me acuerdo que en la formación de psicoanálisis Freud hablaba de la energía y todo esto, pero es algo que después lo dejó y entró con otro tipo de revisión de su proceso, ¿no? Y lo real es que, por ejemplo, existe la energía de las emociones, y esta energía no está en la cabeza, por lo general está del cuello para abajo, ¿no? Claro, han habido acercamientos a esto, ¿no? En el sentido, por ejemplo, la Gestalt ha bajado un poco más al cuerpo, la biodanza también, hay varias escuelas que están intentando bajar más, pero el problema es que los centros energéticos más importantes no están en los brazos y las piernas, pegándole a un cojín o haciendo un movimiento de danza. No necesariamente vas a movilizar estos centros. O sea, los centros donde están los bloqueos emocionales están en el cuerpo, en las vísceras, más que en las extremidades. Entonces, de alguna manera, es un intento de ir acercándonos poco a poco a este nivel, ¿no? Pero, de alguna manera, eso es lo que está ocurriendo con la psicología. Pero, ¿qué pasa con la medicina ancestral? Esto es su base.
tiene miles de años trabajando en esto. Entonces, es una pena tener que avanzar a ciegas, pudiendo revisar instrumentos milenarios, experimentados, etc., ¿no? Entonces, yo veo que el tema del prejuicio y de la dificultad, de las formas, están haciendo más difícil el camino, ¿no? De todas maneras, por ejemplo, hay algunas cosas en común, ¿no? Pero hay algunos aspectos que son más bien complementarios, ¿no? Porque la psicología no toca ciertos aspectos del ser humano por sus mismos orígenes. De todas maneras, voy a ir desarrollando un poco, haciendo una comparación y un paralelismo entre las dos, ¿no? Pero la primera parte es que esta medicina se basa en el sistema energético y toma el aspecto energético tanto del cuerpo como de la mente. Y en el caso de la medicina y la psicología, eso no existe. Eso es la base del desencuentro. Pero también hay una complementación en lo que son sus principios, ¿no? Porque claro, si hablamos de lo que es la salud para la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es el de bienestar físico, mental y social, ¿no? Es un criterio muy yoísta. Yo me siento bien, el cuerpo, la mente, y es mi bienestar, ¿no? Claro que podríamos acomodarle que también el bienestar de los otros, qué sé yo, pero el modelo está basado más en el yo, no en otra cosa. En la medicina ancestral hay otro principio totalmente diferente, pero es un poco difícil explicarlo, porque, por ejemplo, si hablamos del concepto de equilibrio, el equilibrio es estático, ¿no? El equilibrio, por ejemplo, para nosotros es fundamental, pero el problema es que es un equilibrio con movimiento, con circulación. ¿Cómo se dice eso? Es un poco difícil encontrar un término. El término armonía podría ser, pero la armonía es también con una dinámica de movimiento estática y perfecta. No corresponde tampoco a lo que es la dinámica misma. Entonces, porque para la medicina ancestral, la salud es el equilibrio, pero dinámico, o sea, entre varios factores, ¿no? Uno de ellos es el cuerpo y todo lo que es lo material, ¿no? Y otro de los aspectos es un mundo de lo invisible, de lo que no percibimos con nuestros sentidos convencionales, o sea, de lo que está detrás de la apariencia, ¿no? Y lo que nosotros llamamos el mundo de arriba, ¿no? Y por otro lado, también tiene que haber un equilibrio entre dos partes que todos los seres humanos tenemos y que en las otras medicinas ancestrales también está como principio, que es el equilibrio entre lo femenino y lo masculino, que por ejemplo para la medicina china es el yin y el yang. Pero, entonces, para la medicina ancestral es una cuatripartición, es un equilibrio de 4 puntos a través de 2 puentes. Por eso Juanjo hablaba de la chacana. La palabra chakra en quechua significa puente. Entonces la chacana son 2 puentes, ¿no? Es como una cruz cuadrada que tiene estos 4 aspectos, ¿no? Entonces, digamos, comparando ambos, podríamos decir que el concepto de salud de la medicina ancestral del Perú, por lo menos hasta donde yo entiendo, es muchísimo más evolucionado que el concepto de salud de la OMS, que es un concepto más personal, ¿no? Entonces, para nosotros, cuando la persona integra estos 4 puntos de la vida, lo que ocurre es que se integra el mundo interior con el mundo externo, ¿no? Y ocurre una serie de elementos que hacen que la convivencia sea mejor, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, implica una cierta responsabilidad con la naturaleza, con las plantas, con los animales, con los ancianos, con los hijos. Es decir, implica una repercusión en todos los aspectos externos de la vida, ¿no? En el caso del primer concepto de la OMS es un concepto más personal, no necesariamente abarca todo esto y no está fijado, no habla nada de la naturaleza, en fin, no, es como me siento bien y eso es todo, ¿no? Así es que esto sería, digamos, la primera diferencia, pero a la vez es como algo complementario.
Yo diría que en muchos aspectos, en algunos aspectos, estas medicinas llamadas primitivas y milenarias tienen elementos de mucha más evolución que las que, por ejemplo, estamos manejando actualmente. Y en otros aspectos, evidentemente, hay una desventaja, ¿no? Por ejemplo, esta medicina tiene posibilidades increíbles de tratar eficazmente problemas que están diezmando la humanidad. Pero una bronquitis o algún tipo de problema agudo y la gente se muere allá. O sea que hay elementos de la medicina convencional que son fundamentales también y en realidad son tradiciones con posibilidades de integración. Pienso que ese es el futuro. Por ejemplo, si hablamos de algunas clínicas de élite, ¿no? Por ejemplo, en los Estados Unidos, la clínica de Mayo tiene chamanes, tiene homeópatas especializados en flores Bach y psicoterapeutas integrados con especialistas de las distintas ramas a nivel alopático, ¿no? Claro que esto cuesta una pasta que muy pocos pueden acceder a esto, pero de alguna manera se están adelantando y están viendo que no hay ninguna contradicción entre estos enfoques, porque al final están abarcando aspectos del ser humano que las otras corrientes están descuidando o están omitiendo, ¿no? Entonces, eso es el principio, ¿no? Y por otro lado, el tema, por ejemplo, del modelo de salud de la medicina ancestral, lo interno y lo externo no están separados, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que son muy, muy claras es cuando la persona logra desbloquearse e integrar estos 4 aspectos, ocurre algo que nosotros le llamamos el munai, ¿no? Es decir, que la energía va fluyendo, ¿no es esto? O sea, porque ya no está interrumpido, y al ir fluyendo se rompe esa dicotomía que hay entre lo interno y lo externo. Entonces la persona comienza a tener experiencias externas compatibles con el cambio interior. Este concepto, por ejemplo, lo trabajó un poco Jung y ha quedado un poco en el olvido, pero posiblemente está más relacionado a esto que se llama la sincronía, ¿no? Entonces, este hecho, por ejemplo, fue la base de la civilización antigua en Perú y una buena parte de América. Se llama el principio de Laini. El principio de Laini es el principio de la reciprocidad, o sea que la energía cuando circula sale para afuera y regresa, ¿no? Como que la circularidad de la energía, ¿no? Entonces, podríamos decir, por ejemplo, que otra de las diferencias importantísimas entre la psicología y la medicina ancestral de allá es que en el caso de la psicología el acceso al conocimiento es a través de la razón. En el caso de la medicina ancestral el acceso al conocimiento es a través de la energía. Entonces, en realidad la forma de aprender son técnicas muy eficaces, muy vivenciales, muy concretas y sencillas, por supuesto, de desbloquear a la persona, alinear sus centros energéticos, hacer circular la energía, cuando empieza a circular, conectar con lo que llamamos el munai. Entonces esa circularidad de lo interno y lo externo se da, entonces viene el principio de la reciprocidad, ¿no? Entonces eso es, por ejemplo, una de las cosas importantes como diferencias. Otra diferencia fundamental entre las dos es el hecho de que, claro, la psicología y la medicina han sido fundadas en una época de decadencia, de caída de todas las estructuras del poder de esa época, ¿no? Tanto en lo político, en lo económico, en lo religioso, etc. Y las guerras, ¿no? Es decir, en esa época viene la caída de la religión, que estaba entronizada en el poder, viene la caída de la política, caída de las monarquías, ¿cierto? Es decir,
las crisis económicas brutales y las guerras que han vivido. Entonces un poco hay que ubicarse en el lugar. Por otro lado, en esa época no se sabían mucho los efectos del tabaco y del alcohol, y la verdad es que estos intelectuales consumían mucho de esto, y esto los narcisizó extremadamente, ¿no? Al extremo, por ejemplo, de que Freud pensaba que los que estaban en el nirvana, los budistas que estaban en el nirvana, eran catatónicos. Jamás vio uno, por supuesto, eso lo sacó en su consulta y en su escritorio, ¿no? Entonces, ha habido como, porque cuando hay estas etapas de caída, hay una especie de generalización, absolutización de lo que uno está viviendo como si eso fuera todo. Pero la realidad es que en todas las civilizaciones, claro, porque las civilizaciones tienen etapas de desarrollo, ¿no? Tienen etapas de inicio, etapas de desarrollo, etapas de auge, y después vienen etapas de decadencia. Si hoy viví una etapa de decadencia, no puedo generalizar que esto es una porquería y que no sirve para nada, ¿no? Entonces, esta ruptura con lo antiguo, con lo ancestral, ha tenido costos inmensos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos han enseñado a desconfiar de lo que es la historia misma, de nuestra propia cultura. Al extremo esto llega, que claro, antiguamente, por ejemplo, en el Perú todavía lo hacemos, ¿no? Hace un momento estuve con una persona mayor y nosotros tenemos muchísimo respeto por los ancianos. Esa parte no nos lavaron el cerebro aún. Pero aquí, por ejemplo, en esta cultura les han enseñado a renegar un poco, minimizar todo lo que son sus tradiciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, se ve toda estos campos de concentración para ancianos tan terribles que tienen aquí, tan horrorosos realmente. Les aseguro que cualquiera de ustedes que se sientan ahí, en unos meses tienen un Alzheimer mínimo, ¿no? Tal vez mayor. Entonces, estamos en una cultura que está ensañada como perder la memoria, ¿no? Y en el caso nuestro, por ejemplo, una parte de la recuperación de la salud está asociada a recuperar la memoria, porque resulta que está bien, a estos señores se les ha ocurrido la idea de que ellos son dueños de la verdad y de que lo espiritual no existe, que la religión es un opio y que tal cosa es así, que todo era negativo. Eso es lo que pasa cuando uno bebe de más en general. Creo que ha habido algo de mediocridad en esto también, pero el tema es que no hay precedentes de esto. Por lo menos en el Perú, nosotros sabemos que todo lo maravilloso que nos han dejado nuestros antepasados es por principio espiritual. No sé si conocerán Machu Picchu, por ejemplo, es una maravilla. Eso lo ha hecho, uno mira ahí y dice, no, sí, existe el espíritu. Estos señoritos sentados en sus escritorios que han envenenado de su bilis, su filosofía, creo que se han equivocado, ¿no? Y el resultado lo está diciendo. Por ejemplo, todos los ensayos que se han hecho en los países socialistas, etc., el costo ha sido mayor que el beneficio. Al final la pobreza ha sido la que se ha colectivizado. De todas maneras, creo que haya habido un desencuentro muy grande. Y en este caso, por ejemplo, para la medicina ancestral nuestra, el ser humano es un animal espiritual, para empezar, ¿no? Entonces, esta naturaleza, como en todas las otras tradiciones también, por ejemplo, cuando se habla del prana o se habla del Tao, es decir, se habla de una... Porque claro, es lógico, si estamos diciendo que en el sistema energético circulan energías por todos los meridianos, primarios y secundarios, ¿no es cierto? Entonces, ¿y de dónde viene esa corriente de energía? Es lógico que hay una fuente, ¿no? Entonces nosotros trabajamos con esa fuente, es una fuente de salud para nosotros, es una fuente de fortaleza, de paz, de armonía, se rompe esa separación entre lo interno y lo externo, y esto lleva, nosotros siempre decimos, la visión mística te lleva al acto heroico. Y si vemos la biografía de los místicos, por ejemplo, que han tenido experiencias de este tipo, lo que ha desencadenado esto no ha sido que han entrado en un proceso, pues no,
catatónicos y se han quedado así medios colgados, sino que, por ejemplo, en el caso de Santa Teresa, cientos de conventos en Europa, revitalizó la mística cristiana, etc. Si nos ponemos en el contexto de una mujer en esa época, con todas las limitaciones que ella tenía, la obra que dejó es impresionante. O sea que uno de los problemas es que al omitir este aspecto que está en todas las tradiciones del mundo, menos en la medicina y en la psicología occidentales, es brutal la limitación que esto. ¿Cómo vamos a...? Yo el otro día recibí una persona que se ha hecho todas las formaciones posibles, terapias, es decir, ha invertido tanto de sí en esto. Y lo que me dice es: tengo mucho miedo de participar en esto porque me puedo volver loco. Tengo un miedo que si me va a invadir, o sea, y es lógico, entrar a ese mundo, si es como un masijo de caos, de miedos, de locura, ¿quién va a querer tener acceso a ese mundo interior? A la vez con la terapia le machacamos eso, pero en el caso de las otras tradiciones del mundo, detrás de todo ese masijo de miedos hay una fuente de energía, de fortaleza, de equilibrio, de armonía, de recursos creativos. Esa es la fuente de la creatividad, los que hacen arte. Entonces, ese es otro de los problemas, ¿no? El hecho de que para ser aceptada como ciencia la psicología ha tenido que cercenar al ser humano de un elemento básico que ha estado en toda la historia de la humanidad, porque hace 40.000 años, desde la época del hombre de las cavernas, aunque no tenía utensilios, pero hacía objetos rituales. Cuando se moría un ser querido, ellos sabían que había algo detrás y hacían rituales de partido de sus seres queridos. ¿Por qué nos han quitado esto? O sea, nos vamos a volver locos. ¿Qué va a pasar si nosotros recuperamos esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, por ejemplo, esto es un elemento fundamental, porque la búsqueda, el ingreso al mundo interno, sin ese elemento, es una búsqueda peligrosa, árida y sin norte, sin rumbo. El caso de la psicología se nos hace muy difícil realmente. A mí lo raro era que cuando llegaba a esos núcleos yo estaba ya entrando en pánico, en el borde, ¿no? Cuando un paciente estaba, ¿no?, sacando elementos así psicóticos, yo digo, ahorita se me desmorona. Y muchos de los casos que tenía en esas épocas entraban al borde y después, ¡pum!, entraban con un elemento de fuerza, de paz. Y yo tenía una vida paralela. En esa época tenía una vida espiritual y te hacía todas las formaciones y todo esto. Y yo me daba cuenta, pero ¿cómo? Si mis miedos eran desenmascarados, ¿sabes? Porque eran falsos, ¿sabes? Entonces, de alguna manera, es otro de los elementos fundamentales de diferencia, ¿no? Que en la psicología estamos haciendo un trabajo muy difícil, con una inversión inmensa, y no tenemos un norte porque no existe lo que... Si estamos vivos. Si estamos vivos quiere decir que la energía de la vida está circulando por nosotros. Pero no está aceptado aún en la ciencia. Entonces, esta energía que circula tiene una fuente. Conectar con esa fuente es como a reordenar el mundo interno, ¿no? Pero sin ese elemento, las cosas se limitan mucho, ¿no? Ahora, otra de las diferencias importantes, pero que son complementarias en este caso, es el tema de todo lo que es la evolución emocional del ser humano y los cortes que se tienen en esta evolución, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de lo que llamamos los traumas, que son acontecimientos externos que interrumpen el curso evolutivo normal de las emociones y fijan a la persona en emociones y en situaciones traumáticas, ¿no? Entonces, desde la psicoterapia nosotros tenemos distintos enfoques y técnicas para ayudar a la persona a recuperarse
de esos acontecimientos traumáticos, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, a mí me enseñaron, era como un abracadabra de las brujas de antes, ¿no? Como la varita mágica. Si la persona ha llegado a sus núcleos traumáticos, entonces abracadabra, desapareció el daño sufrido. Pero lamentablemente en mi trabajo cotidiano eso no ocurría. La verdad que me sentía un poco engañando. En lo profundo de mí me sentía engañando al paciente, porque llegábamos a ese núcleo y yo trataba de convencerle de que eso era todo, pero yo veía que a la vez la persona seguía repitiendo modelos. O sea que el tema del daño sufrido no había sido del todo levantado. Y eso es algo que en el caso mío, por ejemplo, como paciente, también he sufrido este tema, ¿no? He llegado supuestamente a esos puntos, y la realidad es que cuando yo entré como paciente de los maestros indios, de los médicos indios, que se supone que son primitivos, etcétera, la cantidad de miedos que yo vi dentro mío fue brutal. Dije, ¿y qué he hecho durante tantos años si he estado tratando de trabajar estas cosas? Y con el tiempo, por supuesto que no he llegado a un desmerecimiento de todos los procesos terapéuticos que hice. No creo que es antagonizarse, ¿no? Sino que a través de los sistemas convencionales no se desbloquean los núcleos energéticos. Esa es una de las limitaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, desde la energía, ¿no? Desde la energía, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de lo que es una situación traumática que ingresa en el paciente y que parasita determinado núcleo por donde circula la energía, ¿no? Entonces, estamos hablando de un principio de la que la energía no tiene los mismos principios de la física convencional. Es decir, es algo que puede trasladarse de un lugar a otro, pero no tiene cables, como por ejemplo la electricidad. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, vamos a suponer, desde un punto de vista energético, el abuso sexual de un niño. El abuso sexual de un niño lo vemos como un proceso en el cual la energía del abusador entra en la víctima y lo bloquea el sistema en determinada área o chakra, que dicen los hindúes. Pero digo chakra, no poco, porque es un término poco conocido. Entonces, esta energía parasitaria se parasita y queda bloqueada en la persona, y lo que produce es una fragmentación de la relación de la persona consigo misma, ¿no? Entonces, en el caso del tratamiento energético, lo que busca es la desparasitación de ese núcleo invasivo y parasitario, y que la persona saque esos contenidos de sí y reconecte con las energías suyas, ¿no? Este es el principio medicinal. Entonces hay como este tipo de elementos que pueden ser producidos, por ejemplo, por un acto violento, como el ejemplo que estoy dando, pero lo mismo ocurre, por ejemplo, en los fenómenos en países donde han pasado violencia, en la tortura, en los secuestros o en los asesinatos de seres queridos. En fin, lo que ocurre es que estos acontecimientos, o en fenómenos de catástrofes naturales también, accidentes de tráfico, es decir, son acontecimientos que entran dentro del sistema energético de la persona y lo bloquean. Entonces, el principio de este tratamiento energético es quitar esa energía invasiva y para que está parasitando el sistema, y hacer circularla y que la persona reconecte con la suya. Ese es el principio medicinal, que de alguna manera es también complementario, por ejemplo, a lo que se busca con una psicoterapia o en algún tipo de tratamiento complementario. Evidentemente, estos núcleos parasitarios están en el cuerpo, y los chakras principales que llaman los hindúes están en las vísceras, ¿no? Por lo tanto, es otro de los elementos que en esta medicina se trabaja fundamentalmente con ese elemento. Se incluyen, por supuesto, las extremidades como accesorias, ¿no? Pero no se sustituyen, o sea, digamos, utilizando las extremidades y omitiendo lo más esencial que está en el lado visceral.
Me gustaría hacer una pequeña introducción de lo que implica la medicina ancestral, la medicina andino-amazónica. No sé cómo andamos de tiempo. Yo creo que sí, puedes hacerlas. Ya, me alegro. Entonces, aquí, por ejemplo, en la medicina ancestral no es como en el caso de la medicina convencional y la psicología. Es decir, donde el ser humano está como parcelado. El enfoque medicinal nuestro es un enfoque que abarca toda la vida de la persona, no solamente el cuerpo, las emociones, sino también las relaciones de la persona con los demás y también en su relación con la naturaleza. Por eso, por ejemplo, nosotros tenemos sistemas para reconciliar a la persona, por ejemplo, con la tierra, con las montañas que le rodean, con los bosques, con distintos elementos incluso de la naturaleza, que llamamos pagamentos, ¿no? Pero la función de esto es reconectar a la persona consigo misma y por lo tanto con todo su entorno. Por lo tanto, en el modelo de esta medicina, por ejemplo, en la medicina andino-amazónica está el principio del equilibrio dinámico y no de un ritmo homogéneo, sino variable, ¿no? Pero hay movimiento. Entonces, en este principio, por ejemplo, se utilizan algunas plantas que son plantas del protocolo, en realidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta medicina, tiene miles de plantas para distintos tipos de temas. Muchas de ellas para temas más emocionales, muchas, ¿no? Pero también para temas más situacionales. Pero, básicamente, por ejemplo, se utilizan algunas plantas que son las plantas del protocolo de esta medicina, ¿no? Una de las plantas se llama la ayahuasca. Es una planta que se utiliza en el protocolo porque se utiliza para diagnosticar. Es decir, es una planta que es lo opuesto a un narcótico y de alguna manera lo que produce es que la persona recupera la sensibilidad, las sensaciones de su cuerpo y por lo tanto las áreas donde tiene bloqueos o donde tiene algún tipo de problema o enfermedad son resaltadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno en el uso medicinal lo que se hace es participar en una ceremonia de diagnóstico y en ella hay temas físicos que puede tener la persona que en algunos casos no tiene idea que los tiene, pero cuando participa en la ceremonia medicinal comienza a tener molestias en las áreas del cuerpo que no están bien, ¿no? Ese es el principio medicinal, ¿no? Como diagnóstico. Pero además existen posibilidades de hacer como el tema de las resonancias, de las tomografías y todo esto. Es decir, nosotros tenemos como una especie de psicotomografía. Hay un libro que se ha publicado hace unos años, se llama La serpiente cósmica. Entonces es un señor franco-suizo, antropólogo por supuesto, que estuvo en el Perú y que él, a través de estas ceremonias medicinales, vio las cadenas de ADN dentro de su cuerpo. Entonces yo cuando leí el libro dije, ¿qué tal novedad? Si esto es lo que hacemos hace miles de años. Nosotros lo que hacemos es como un viaje dentro del cuerpo, tenemos la posibilidad de conectarnos con los distintos órganos, los distintos sistemas, podemos entrar a lo más fino, a nivel celular, podemos entrar hasta la memoria de los ADN y también entrar al nivel de la energía que está detrás, ¿no? Entonces, todas esas posibilidades, por ejemplo, es como, por supuesto, no hay electricidad en la selva, no hay maquinaria, utilizamos solamente los sistemas naturales, milenarios en este aspecto, ¿no? Pero es algo, por ejemplo, que para nosotros es como una cosa elemental, nosotros trabajamos con ello, pero claro, en este medio es algo desconocido, por eso este texto tuvo una repercusión, ¿no? Porque dijo, oye, estos primitivos realmente tienen acceso al ADN, ¿cómo es eso, no? Pero de alguna manera el tema de la reconexión con el cuerpo en el diagnóstico es muy fundamental. Otra diferencia importantísima aquí es los modelos de diagnóstico. Es decir, nuestros modelos, tanto de la psicología como de la medicina, son modelos comparativos y de corte transversal, ¿no? Es decir, hacemos un corte de aquí y ahora
y buscamos los síntomas y agrupamos por síntomas a la gente y le ponemos un nombre y lo colgamos en un fichero, ¿no? Y después decimos, este tipo de casos vamos a hacer esto con este, ¿no? Entonces, para nosotros eso no es un diagnóstico, ¿no? Sino más bien es escaparse de él, ¿no? Por supuesto que sirve este diagnóstico también, pero el diagnóstico de la medicina ancestral es un diagnóstico que nosotros lo podríamos traducir como el rastreo. El rastreo es un proceso en el cual uno va siguiendo la corriente de todo lo que el paciente expresa como síntomas y va llegando a descubrir acontecimientos, desajustes, desórdenes que son únicos. O sea, jamás se nos ocurre agrupar a las personas por síntomas, sino más bien de ver el origen de sus propios bloqueos. Es decir, no para racionalizarlos, sino para destaparlos. Porque como es energético, la racionalización no desbloquea los núcleos energéticos. Pero los núcleos energéticos, cuando son desbloqueados, modifican el pensamiento, ¿no? Es una lástima. Para mí la vida se me hubiese hecho mucho más simple si es que pensando, llegando a los núcleos, etcétera, estos desaparecieran. Pero lamentablemente, por lo menos en mi caso, no ocurría. Tal vez por limitaciones mías, pero eso es lo real que me pasaba. Entonces lo que nosotros hacemos simplemente son sistemas de destapar, de hacer circular, de alinear, y ese es el principio de la recuperación de la persona, ¿no? Pero de todas formas, en este caso, por ejemplo, a través del enfoque energético, uno tiene acceso y no hay esa diferenciación, esa separación de la persona en partes, ¿no? Por ejemplo, hace 2 días vi una persona que desarrollaba una tendencia a los miomas permanentes y entrando a hacer como esa especie de resonancia, podríamos llamarle como una psicoresonancia, al entrar al área de los miomas, vio las coloraciones, todo esto de los tejidos, y pudo ver detrás de ellos con qué parte de su existencia estaban asociadas estas formaciones, ¿no? Que en este caso habían acontecimientos dramáticos, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros por el cuerpo entramos a la mente y entramos incluso mucho más adentro, ¿no? Entonces, básicamente, eso es, por ejemplo, el primer uso medicinal, para diagnosticar, para reconectar a la persona y poder hacer como una cierta, ¿cómo les diría?, investigación, podría decirse, como rastreo de su drama personal, claro, pero no a través de la razón, sino a través del circuito de energía interrumpido y de su desbloqueo. Igualmente, por ejemplo, utilizamos, porque estamos entrando ya al terreno de la psicosomática y por lo tanto también de la psicología, ¿no? Entonces se utiliza, por ejemplo, también, porque si estamos hablando de energía, ¿qué es lo que produce esta planta a nivel energético? ¿No? Yo me acuerdo la primera vez que vine a España, vine a Cataluña y vino una psicóloga que estaba haciendo estudios sobre la ayahuasca, que finalmente parece que nunca los terminó porque no vi nada que produjo, nada que publicó. Entonces esta persona me decía, esta planta es muy peligrosa. Claro que sí, le dije. ¿Sabes por qué? Me dijo. Dime, le dije. Porque abre todos los chakras, me dijo. Por supuesto, le dije, eso es lo que hace, ¿no? Y claro, eso es lo que hace. Por eso, por ejemplo, el uso no medicinal de la ayahuasca es una farsa, es un engaño increíble, porque la planta no cura, la planta abre los meridianos, los chakras, y al abrir puede darte cierto tipo de posibilidad de conexión, pero absolutamente desordenada, ¿no? Caótica. Y entonces el uso medicinal consiste en todas las técnicas que los médicos ancestrales han desarrollado durante milenios para hacer que este estado de apertura que produce tenga un uso medicinal, ¿no? Entonces, ¿qué hace que esta planta tenga esa posibilidad medicinal? Hace que se aproveche esta apertura que produce para desbloquear,
para quitarse estos núcleos parasitarios que están bloqueando el sistema energético y que están influyendo en la calidad de vida física y psicológica y situacional de la persona, ¿no? Entonces, de alguna manera, por ejemplo, en este caso, lo que se hace es un trabajo más siguiendo la línea del trabajo de energías, ¿no? Pero de todas formas, a este nivel, por ejemplo, uno de los motivos, por ejemplo, del riesgo de esta planta es que una señora que estuve en una ocasión en Bélgica me preguntó, una señora mayor me dijo, oiga usted, ¿qué es un chamán? Me dijo. Yo le dije, un chamán es un cirujano de energías, es una persona que se prepara durante muchos años para que este estado de apertura que produce esta planta sea utilizada para desbloquear, para alinear, para circular y para reconectar a la persona consigo misma, ¿no? Entonces, en esta posibilidad de apertura, los chamanes nos formamos, por ejemplo, porque claro, la energía tiene cualidades volátiles, entonces puede salir, puede entrar, puede trasladarse de un lugar al otro, ¿no? No tiene el tema del espacio, ¿no? Que es este nivel físico. Entonces, lo que uno tiene que hacer es que no se pase la energía de un lugar al otro, que esto pues es un riesgo muy grande en caso del uso experimental de la planta o usos recreativos, que es algo totalmente contraindicado, ¿no? ¿Por qué? Porque esta planta, pues nosotros tenemos técnicas para que las energías no se trasladen y además para que cada uno pueda hacer su trabajo personal de viajar dentro de sí y ver sus propios contenidos. Es decir, que la planta no pone contenidos, sino te hace sentir los que ya tienes a nivel físico, pero también a nivel psicológico, porque al abrirte te abre memorias, te reconecta con núcleos parasitarios o traumas, ¿no? Y estos núcleos mayormente están asociados son como más o menos 5 básicos, ¿no? Que están asociados, por ejemplo, a la cólera, que es producto de la frustración, que es un efecto a la vez de una necesidad no satisfecha, de necesidades legítimas, claro, pero también está la culpa, que es la agresividad ya no hacia afuera, como en el primer caso, sino en contra de uno, la tristeza o depresión, que es como la renuncia de la persona a sus propias necesidades vitales, y el miedo, que se desarrolla frente a sus propias necesidades. Entonces uno siente miedo, por ejemplo, frente al amor, pero a veces uno siente miedo frente a peligros reales. Entonces todas estas inversiones que se producen son como producidas por estos núcleos también, por la cualidad energética también que existe de estos contenidos. Y el dolor, que es una acumulación de todo esto. Por supuesto que todo esto tiene una correspondencia en los centros energéticos y el trabajo consiste en destapar estos contenidos invasivos, que son agentes que han venido desde afuera y que hay que quitarlos, ¿no? Entonces, en estas ceremonias lo que se hace es eso, ¿no? O sea, que la persona se vaya desbloqueando, destapando, alineando, reconectando, ¿no? Entonces, básicamente es un tipo de trabajo que no implica una investigación racional de uno mismo, que eso tiene un espacio, por ejemplo, en la psicoterapia, sino más bien de un destapar los núcleos energéticos que están bloqueando y parasitando el sistema y de reconectar a la persona con los suyos. Por supuesto que esto tiene repercusiones luego a nivel racional también, pero no durante el proceso porque interfiere, no es el campo de trabajo, ¿no? También se utiliza, además de a nivel emocional, que muchas personas vienen porque están como fijadas a estos núcleos parasitarios a nivel emocional, también hay un tercer nivel de uso que se llama la salud situacional, que en este caso, por ejemplo, nosotros lo utilizamos en momentos de cambio de la vida. Claro que, como les explicaba, hay algo que omití un poco aquí, que es el hecho de que el objetivo del trabajo es producir en la persona una reconexión con su fuerza de vida, con esa fuente de energía que hace que todo esté circulando, ¿no? Entonces esa fuente de energía es una fuente de creatividad, de salud, de fortaleza, de alegría, tiene como 70 cualidades, ¿no? Que estas cualidades, cuando la persona reconecta con estos núcleos, comienza a desarrollar
un proceso de construcción creativa de sí mismo, ¿no? Y a veces esto impulsa a realizar actividades que la persona en el fondo de sí siempre quiso, y por sus propias parasitaciones energéticas nunca se atrevió a hacerlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, el sentido del viaje interior es producir esa reconexión reordenadora. Vale decir que para los médicos ancestrales sería una carga extrema tener que guiar a las personas. O si la planta te dijera lo que tienes que hacer, sería pues desarrollar casi una adicción, ¿no? Pero lo que se busca es más bien utilizar todos estos efectos de la planta y los recursos energéticos coadyuvantes para que la persona reconecte y desde sí misma reordene su existencia, ¿no? Ese es un poco el sentido. Entonces les decía que a nivel situacional, en estos momentos de cambio, por ejemplo, es común que los adolescentes allá en las culturas indígenas recurran a esta medicina para ver qué van a hacer en la vida, especialmente después de terminar su ciclo de estudios básicos, ¿no? Igualmente, por ejemplo, cuando terminan algún oficio o alguna profesión, o cuando van a hacer una emigración o un cambio importante, se van a vivir con una pareja, o antes de romper la relación para ver si algo se puede hacer, al irse al retiro, al empezar una empresa, una nueva actividad, al cerrarla, en fin, ¿no? Yo me acuerdo que en la época, hace unos años, que hubo un sacudón tremendo de la crisis. En Cataluña hay unas personas, en Cataluña algunas personas tomaron la decisión de cerrar sus negocios o no en una ceremonia de este tipo. Es que para nosotros esto que implica nuestro trabajo, nuestras relaciones básicas, es parte de la salud. Y no es que yo le voy a decir, oye, cierra tu negocio, porque yo no tengo idea de los negocios, soy un desastre y soy un pésimo. Y también le voy a decir, oye, deja o no dejes a tu pareja. O sea, imagínense tener que meterme en estos temas, sería terrible. Pero, es decir, la persona cuando reconecta con esa fuente de energía, de creatividad que tienen dentro, encuentra una claridad que le ayude en la toma de decisiones frente a situaciones inciertas, ¿no? Esa es la posibilidad medicinal. Pero si uno ingiere la planta nada más, es muy peligroso, porque es como si te vas a una farmacia y comienzas a jugar con los medicamentos. Esto tiene dosis, tiene que ser administrado por un médico, no es un juego, ¿no? El problema es como este sistema energético no existe. Por ejemplo, una de las posibilidades, de los peligros de esta planta, es que, por ejemplo, en el uso medicinal te quita el egolatrismo, el narcisismo, te disminuye los miedos, la tristeza, las culpas, etc., y te da un espacio de conexión interna que te permita vivir desde ti mismo. Pero ¿qué pasa si tú juegas con ella y lo tomas, lo consigues por internet, etc.? Lo que ocurre es que te lo agranda. Te sientes poderoso, entiendes todo, tal cosa, cual cosa, o sea, te empiezas a tener un efecto opuesto, porque como te abre, a veces estos núcleos se te pueden agrandar, porque no están en un proceso seguro, ¿no? Y la persona no se da cuenta, ¿no? Afortunadamente en el Perú esto es respetado, estas cosas no existen. El problema es que al pertenecer, porque claro, si fuéramos chinos ya estaríamos aquí más o menos aceptados en el sistema, pero indios, ¿a quién se le ocurre, no? ¿Qué cosas pueden enseñarnos? Entonces el problema es que esto está como con un peligro de banalizarse y un riesgo sobre la población, es un tema de salud, ¿no? Entonces creo que el tema de prohibirlo hasta que esto esté más o menos reglamentado medicinalmente y estudiado y aceptado, es un tema que lamentablemente también es necesario, ¿no? En el sentido de que es importante. La primera frase del primer maestro que tuve me dijo:
doctor, me dijo, la ayahuasca es una planta medicinal, es un remedio, no es otra cosa, me dijo. Fue su primera frase. Y allá al menos es eso, ¿no? Pero, como les explicaba hace un momento, a nivel situacional hay también accidentes, incidentes vividos. Y estos, en términos de energía, como les explicaba, por ejemplo, de los accidentes de tráfico, de las violaciones, de las torturas, todo esto, el acontecimiento, la persona, la situación, entra en el cuerpo energético, en el sistema energético del paciente y lo bloquea. Y hablando de ello, no se desbloquea. Ese es el problema. Entonces, por supuesto que hay que hablar de ello. No se debe omitir la psicoterapia, al contrario. A lo que me refiero es que tenemos que ir integrando el nivel energético de la psicología, y creo que esto va a permitir y va a beneficiar muchísimo más a las personas a las cuales nos debemos, que son los pacientes. Entonces, hay otro capítulo importante antes de dar espacio a las... otra cosa que quería decir antes de entrar en el cuarto uso medicinal es el tema del paralelismo entre lo que son los contenidos visionarios de la persona y lo que son las alucinaciones, ¿no? Es decir, hace poco estuve leyendo el libro de ayahuasca de Claudio Naranjo, y hay una frase que me gustó del texto. Me pareció un poco árido, pero hay una parte, es que en el caso de la historia de él es un psiquiatra que se acerca un poco a la medicina ancestral. El pertenecer a las dos creo que es una gran ventaja, la verdad. Pero de todas maneras hay una cosa que a mí me gustó mucho de su libro. Y él dice, la verdad, yo he recurrido a esta medicina hace más o menos creo que 30 años. Nunca he tenido una alucinación, y los pacientes que han participado en estas ceremonias medicinales nunca han tenido una alucinación. ¿Por qué le dicen que es una planta alucinógena? La verdad, hasta ahora no sé por qué. Yo sí sé por qué, porque es una medicina de indios. Que si no fuera de indios, que si fuera de chinos, la hubiesen estudiado más, ¿no? Entonces, es el tema. La alucinación es propia de un proceso mórbido, donde la persona está en un estado de involución hacia la psicosis, se rompe el principio de realidad, y los contenidos persecutorios del miedo, por ejemplo, comienzan a generar elucubraciones de tipo paranoide para darle un poco de realidad a ese pánico que el paciente está sintiendo. Y luego, no solamente hay como delirios, sino comienza a haber como alteraciones perceptuales donde sus miedos empiezan a percibirlos como si fueran objetos reales. Pero dígame una cosa, cuando dormimos, cuando soñamos, estamos produciendo DMT, estamos alucinando, pero no nos estamos volviendo locos. Por ejemplo, las alucinaciones, entre comillas, de Santa Teresa no la volvieron una persona temerosa, la volvieron en una persona heroica. Sembró de mística Europa. En la época, en el contexto donde vivió, con las dificultades que tuvo, la visión mística que tuvo un efecto de actos heroicos. Lo que hizo esa mujer es impresionante. Encima, siendo mujer en esa época, imagínense. Es como si una mujer del Islam ahora estuviera haciendo este tipo de cosas. Es algo inconcebible, ¿no? Ella lo hizo. ¿Por qué en el caso de la alucinación la persona se encierra más en sí misma y se psicotiza? Necesita medicación, o sea, necesita apoyo, contención, y también la persona depende del otro. ¿Y por qué en el caso de una visión mística la persona se reconoce con una fuerza que no es vencida con nada y que la lleva a hacer actos realmente increíbles? ¿Por qué no se estudia esto? ¿Por qué se mete todo en el mismo saco? Entonces, el tema de la diferenciación de las visiones. El ayahuasca no es una planta alucinógena.
si comparamos las dosis de DMT que tiene, son tan emblemáticas que tendrías que ingerir una botella así para poder equiparar a una de estas dosis de LSD que toman aquí, es una locura. Todo sintético, por supuesto. El hecho de que al tener alucinaciones cuando dormimos, el cerebro mismo produce la sustancia. Por lo tanto, el hecho de tener acceso a tus contenidos internos y percibirlos como en sueños, así pero despierto, en plena conciencia, implica también una posibilidad de integrar tanto aspectos que nos han dañado como recuperar fortalezas, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, de la diferenciación entre lo que son las visiones, los sueños y las alucinaciones, es algo que me parece importante distinguir, ¿no? El cuarto uso medicinal corresponde a un nivel que en toda la historia de las civilizaciones ha estado presente. Por supuesto, menos en esta, ¿no? Es decir, si hablamos de la salud espiritual, ¿de qué estamos hablando? Es decir, a mí me dijeron, la primera vez que iba a venir a España, me dijeron, ni se te ocurra hablar de lo espiritual, te van a hablar de la guerra civil, de la Inquisición y de Franco. Son sus temas preferidos allá y están con el hígado que se les revienta con esto. Pero lo espiritual no tiene que ver. Es decir, el cristianismo también ha dado grandes aportes a las civilizaciones. Claro que las civilizaciones como nosotros tenemos etapas de decadencia, entonces hay que ubicarnos, ¿no? De todas maneras, nosotros hemos aprendido a recuperar lo mejor de nuestra herencia ancestral. De todas formas, ¿qué pasa cuando una persona tiene crisis espirituales? No tiene atención en el sistema. Los mismos sacerdotes, a veces por lo general, están centrados más en los rituales ancestrales, pero no se han preparado para hacer realmente una orientación espiritual. Muy pocos, lamentablemente muy pocos, pero los hay. No podemos generalizar realmente. Y a veces uno se los encuentra donde uno menos piensa. De todas maneras, el tema de salud espiritual es un tema vital, porque el ser humano es un animal espiritual. La idea de la vida y de la muerte es el principio de todo, ¿no? Es decir, la noción de que después de esto hay, eso es desde la prehistoria. Por lo tanto, en este caso, afortunadamente, no estamos envenenados. La verdad no sé mucho de Franco, de la guerra civil sí he visto algunas películas, me gustaría estudiar un poco más, pero la han tenido el tiempo, me van a disculpar. Pero en el tema de la Inquisición, nosotros un poquito más, pero muy mínimo en relación a lo que han sufrido ustedes. Pero sus místicos han sido también perseguidos. Entonces, ¿por qué se quedan siempre con lo malo? ¿No? Entonces, en este aspecto, por ejemplo, de la recuperación de la salud espiritual, está la reconciliación y la depuración de vuestras tradiciones, ¿no? España es un país maravilloso que tiene tantos recursos espirituales, es increíble. Iglesias, rutas de peregrinación, templos pretemplarios, cátaros, realmente montañas increíbles. Pero la gente se hace budista tibetano, es decir, como si no tuvieran identidad. Entonces el tema de la identidad cultural y espiritual es un proceso de rescatar lo mejor, de reconciliarte con tu pasado. Es una vergüenza, nadie lee a San Juan de la Cruz, el mejor poeta lírico del mundo. Yo no lo digo, lo dicen los literatos. Pero aquí tienen el veneno de quedarse con toda la porquería de su historia. Y la recuperación de la salud espiritual implica la reconciliación, el sentido común y el respeto por los ancestros. Más aún si hay millones de euros mensuales que les viene porque visitan estos lugares maravillosos la gente de todo el mundo. O sea, es un tema también de reconocimiento hasta económico, ¿no? Por lo menos allá en el Perú nosotros sí respetamos mucho nuestras tradiciones porque además nos permite, en toda la pobreza que vivimos, entra dinero porque hay mucha gente que viene a verlos, ¿no? O sea, es un tema también económico, pero
Sería absurdo dar la espalda, nos vienen los eurillos de tantos millones de euros, de miles de personas que vienen a ver todas esas maravillas que hay aquí. Entonces la recuperación de la salud espiritual es un tema que tiene que ver con la naturaleza humana. Es decir, lo real es que hay un vacío, y ese vacío, esa carencia de sentido de la vida, es un elemento humano que ha acompañado desde sus orígenes a la persona. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos este capítulo de lo que es la salud espiritual y, por ejemplo, es uno de los motivos por los cuales hay problemas que son pandemias, así como fue la cólera, la peste bubónica en algunos momentos de la historia. Ahora está habiendo una pandemia que está diezmando los jóvenes del mundo, ¿no? Y esa pandemia está ocasionada por una enfermedad de tipo carencial. Es como la desnutrición. ¿La desnutrición qué es? Es una enfermedad carencial. En realidad no es una enfermedad. Es falta de comida, ¿no? ¿Cómo se cura eso? Comiendo. Entonces, igualmente, por ejemplo, la desnutrición espiritual es una enfermedad carencial que está producida porque a los jóvenes se les obliga a vivir una vida sin alma, sin esa trascendencia de la naturaleza humana, ¿no? Entonces, al no saber cómo llenar esto, viene la adicción. La adicción es una enfermedad espiritual. Es el motivo por lo cual los terapeutas hacemos todo lo posible realmente por curarlos y no podemos tener mucho éxito. Los éxitos son tan malos que realmente no sabemos qué hacer, ¿no? Y dando medicación, ¿no?, tampoco da resultados. Ningún programa de salud podría mantenerse con ese nivel de fracaso, pero se mantiene porque no hay alternativas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se está tomando un problema tratando de resolverlo de otra manera, ¿no? Es decir, claro que la adicción tiene un elemento psicológico también, un elemento familiar y social que también influye, pero básicamente, en esencia, para nosotros es una enfermedad de tipo espiritual. Uno de los motivos por los cuales la recuperación de este tipo de problema es altamente eficaz con esta medicina ancestral es porque para nosotros no hemos sido castrados de este aspecto y de alguna manera hacemos un trabajo de la recuperación de este tipo de patrimonio, ¿no? Me gustaría pasar a un momento de preguntas. El tema es muy amplio. Por ejemplo, el tema del quitar los parásitos energéticos, todo eso, tenemos plantas complementarias impresionantes. Hay como 70 variedades de plantas solamente que tienen para este objetivo. Entonces es un tema bastante amplio. Pero bueno, vamos a dar un espacio un poco a las preguntas. Sí, ahí. Hola, buenas noches. Bueno, era un par de preguntitas. Primero, que entendía o cómo veías el tema de que la ayahuasca, que son un par de plantas que se unen para hacer este nombre de planta, se den en otros sitios, se haga el trabajo de la ceremonia de la ayahuasca fuera de su ámbito, que es la selva realmente donde procede, es decir, que tiene una procedencia determinada y se intenta llevar a otros lugares fuera de un contexto también determinado. Esa es la primera. Y la segunda, según tengo entendido, con la ayahuasca, con la ceremonia de la ayahuasca, también se entra en estados alterados de conciencia y en algunos momentos también se sale fuera del cuerpo físico. Entonces, eso también se está produciendo de una manera un poquito forzada. Por lo tanto, el cuerpo áurico también puede tener determinadas, se puede rasgar, y eso también genera algunas problemáticas en las que energéticamente la persona se puede quedar abierta. Esas son mis dos preguntas. Gracias por las preguntas, veramente. Voy a empezar con la segunda, ¿no? Es cierto, ¿no? A través de esta planta se abre la persona
Pero, ¿qué significa la palabra ayahuasca? Aya, el problema es que los primeros que tradujeron el quechua al español fueron sacerdotes, encima dominicos, no fueron ni siquiera jesuitas. Entonces, ellos tenían la paranoia de que todo lo que era su lenguaje medicinal y espiritual, que están unidos en la tradición ancestral, era realmente demoníaco. Por lo tanto, las primeras traducciones de la palabra aya, hecha por ellos, lo hacen como un sinónimo de muerte. En quechua, por ejemplo, hay una palabra para la muerte que es huaño. Pero cuando hablamos de aya, es para la parte que no muere después de la muerte del cuerpo. O sea, estamos hablando de la parte del espíritu. Entonces, uno de los problemas es que los que no tienen la cosmovisión interna de esto, lo traducen como muerte. Pero no es el sentido de la palabra. Y huasca tiene que ver con una soga, una liana. Entonces, si traducimos el significado, implica aya es adentro, pues es un viaje adentro de uno, ¿no? Por eso les decía que en el uso medicinal es un viaje hacia adentro, es una reconexión con el cuerpo, con la historia de uno, con la fuente de energía que uno tiene adentro. Pero obviamente el instrumento es como un microscopio, lo das vuelta y se vuelve un telescopio, ¿no? Entonces ahí viene el uso de otro tipo, el uso experimental. Definitivamente que el tipo de desdoblamiento, de salir del cuerpo y todo esto, en realidad para nosotros es una tontería, porque lo que necesitamos reordenar, la respuesta a lo que nosotros necesitamos, la fuente de claridad, no está afuera, está dentro de nosotros. Por lo tanto, el hecho de desdoblarse, de salirse, etcétera, ese tipo de fenómenos es absolutamente contraindicado para nosotros, ¿no? El fenómeno mediúnico, todo esto tiene que ver con incorporar energías de afuera, etcétera, y este tipo de contenidos son contraindicados y riesgosos más que beneficiosos, ¿no? En lo que se refiere a la primera pregunta, entonces es importante que la cirugía sea en contexto medicinal. ¿Para qué? Para que primero el viaje sea seguro, pueda uno entrar dentro de uno y reordenar su vida. Y en segundo lugar, que el chamán tiene que cerrar. ¿Me entiendes? Entonces, si no, la persona queda así media abierta. Es uno de los problemas del mal uso, del uso no medicinal, del uso experimental, ¿no? La primera pregunta que hacía era respecto de que esta es una planta de la Amazonía y por qué está acá, o por qué se va al mundo, ¿no? Lo mismo podríamos decir de la medicina china, es para los chinos nada más, ¿no? Es decir, el mundo interior, los problemas que tenemos, las dificultades, las posibilidades que tiene, son para la humanidad y no tiene que ver con el lugar, en el sentido de que hacer este tipo de trabajo en la selva tiene un encanto muy especial, es la fuente de esto. Es como ir a Pekín a hacerse unas sesiones de acupuntura, me imagino que tiene otro tipo de connotación, pero las medicinas y sus posibilidades no son solamente para los nativos de la selva o para los peruanos, sino que esta medicina tiene posibilidades de ayudar y de complementar muchos problemas de la humanidad. Por ejemplo, hace poco estuve en los Estados Unidos y había 23 millones de adictos ahí y no saben qué hacer con esto. Entonces, hay problemas que están rebasando las posibilidades de ayuda y de alguna manera la posibilidad de sacar esta medicina con sus lineamientos seguros es parte de la misión de mi vida, porque lo que se está haciendo es un horror realmente para nosotros, algo incomprensible, ¿no? No es un juguete esto para nosotros, es una medicina bastante riesgosa y con muchas posibilidades también de ayudar, pero por ese motivo es el hecho de que en este momento estamos haciendo una exposición de las posibilidades medicinales, que son seguras, pero si esta planta, esta sustancia se administra de una forma no medicinal,
por supuesto que tiene muchos riesgos y muchas personas pueden terminar a veces peor. Entonces, una de las cosas que estoy intentando mostrar y defender es decir, no, esto es una medicina, no debe ser usada de otras formas, porque de la manera como se han utilizado los antiguos, de esa manera es segura, ¿no? Eso es lo que intento un poco transmitir, ¿no? Claro, yo diría que ahí lo que hay es un contexto, ¿no? Quería hacer una pregunta, un contexto donde haya una sabiduría que parte de ese contexto. Sabiduría que, por cierto, existía en Europa hace miles de años, en Eleusis, también ha habido chamanes en Europa que luego fueron erradicados. Pero yo creo que el problema, por lo que tú decías, es que hay una especie de asociación idolátrica con la ayahuasca. Entonces, la gente piensa, nos dan ayahuasca y está bien que nos den ayahuasca, sea quien sea que nos da ayahuasca. Claro. Quizás sea este el problema, quiero preguntar. Exactamente, ese es el problema. Entonces, en este caso, por ejemplo, como no hay un control, se abre todo, no se cierra bien y es un rejunte de energías, hay riesgos. Hay personas que pueden terminar mejor, pero es como una ruleta en realidad, ¿no? Entonces, ese es uno de los riesgos que he intentado también transmitir, ¿no? Allá atrás hay un señor de blanco. Tengo una pregunta con respecto a lo que ha dicho la mujer antes. Si la ayahuasca provoca estados de experiencias por el cuerpo, ¿cómo puede decir usted que es completamente contraindicativo que suceda esto? ¿Cómo se puede controlar este estado? No lo entiendo. O sea que si yo hago un viaje provocado por una sustancia, ya no me puedo controlar, o hay alguien que controle el sistema. Muchas gracias por la pregunta, me parece muy importante. Una de las partes de la respuesta aquí es que esta medicina tiene un protocolo. No se le da a cualquier persona sin una previa evaluación. En esa evaluación previa, en esa entrevista, se le hace como un historial, y en esa parte, en la tradición milenaria, lo que se hace es hacer una evaluación de lo que la persona necesita y de las condiciones en las que está. Se hace una cierta evaluación del estado donde está, etc. Y allí se organiza un poco el trabajo. Uno de los temas más importantes de esta medicina es que la dosis es personal y la dosis está en función del estado que tiene la persona y de sus objetivos. O sea, uno de los problemas brutales aquí es que, por ejemplo, es una medicina, al pertenecer a otra cultura tan lejana a esta, está el tema de la dosis. Los maestros indios no mestizos han tomado este recurso medicinal por muchas generaciones y normalmente toman dosis muy altas. Pero esas dosis, a una persona que no es de esa cultura, es una sobredosis. Eso es en el mejor de los casos. Y luego está el uso experimental, que es brutal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una sobredosis, lo que se moviliza es tal cantidad de información y a tal velocidad que no se puede tener el control y el manejo. Pero en el uso medicinal, al estar organizado el trabajo previamente, se le da la dosis adecuada para realizar el trabajo que la persona necesita. Por otro lado, el viaje tiene técnicas, tiene recursos que se le da a la persona antes de participar en una ceremonia, y eso asegura que el viaje sea interior y que el fenómeno de desdoblamiento es un fenómeno más bien propio del descontrol y de la sobredosis de un mal uso, porque la sobredosis te moviliza tal cantidad de información y a tal velocidad que es imposible hacer el trabajo integrativo, ¿no? Lo cual es absolutamente improductivo en términos medicinales. Vale decir, teniendo en cuenta estas dos condiciones, el viaje es bastante seguro y es hacia adentro, y lo que uno va a encontrar
son sus propias dificultades y sus propios recursos para superar esas dificultades, ¿no? Una de las cosas más importantes en la formación del médico ancestral es el calibrar la dosis personal. Pero es una de las pocas cosas en las cuales el médico tiene el poder. Animaos a hacer preguntas que luego se va. Sí, dos últimas, por favor, ¿no? Vamos Sí. a ir cerrando un poco. Buenas noches y muchas gracias. Quería pedirle un consejo porque hay una persona bastante cercana a mí que está realmente mal en muchísimos sentidos, físicamente, emocional y energéticamente, pero no admite ni la medicina que usted llama occidental, tradicional para nosotros o oficial, no sé cómo llamarlo, ni la alternativa, ni nada de nada, de nada, de nada. ¿Qué me aconseja? Hay una cosa importantísima aquí, es el problema de las limitaciones que los seres humanos tenemos. Y lamentablemente cuando una persona no quiere, no se le puede obligar a hacerlo, ni Dios lo hace. Pero yo le puedo dar una trampa, le daré un consejo. En estos casos, ¿qué haría su abuela? Su abuela o su bisabuela. Dígame usted. ¿Qué haría mi abuela? Frente a este problema. Depende de cuál. La materna, que es la madre de la persona de la que yo le hablo, nada. Y la paterna, creo que hablar. ¿Sabe lo que haría? Rezaría. Y sería eficaz tal vez eso, ¿sabe? Tenemos que aprender a que hay recursos, o sea, aceptar las limitaciones de nuestra humanidad, pero tenemos recursos trascendentales que vienen de miles de años y que son una fuente de fortaleza increíble. Esa es la fortaleza y el patrimonio de nuestros antepasados. Y si pudiéramos ser conscientes del poder de la oración, de la conexión con esa fuente de energía maravillosa que es la energía creadora de toda esta maravilla, ¿no?, de Dios, pues esto sería menos árido todavía. Esa sería la recomendación. Buenas. Quería hacer una pregunta. Por ejemplo, en una situación que a una persona puede resultarle traumática, puede haber un corte energético o una parasitación energética y a partir de ese momento puede producir un sonambulismo agresivo. La persona la siente mal, hace cosas incontroladas. La pregunta es, ¿hay alguna pregunta? ¿Cómo se podría corregir esto? ¿Alguna sugerencia? En este caso, por ejemplo, es muy interesante porque es lo que ocurre con las mujeres que sufren, por ejemplo, una violación. Normalmente se bañan luego porque sienten que hay algo que ha entrado, además de la persona que ha hecho el abuso, que hay algún tipo de energía que está dentro de ellas y que quiere sacarlas de ahí. Y eso creo que es bastante objetivo, ¿no? En este caso, no sé los acontecimientos que han producido esto, pero es interesante que en el fenómeno del sonambulismo ella está sacando su defensa de eso. O sea, por eso es como una defensa agresiva. Es decir, no es que ella esté atacando, sino que se está defendiendo de algo que le han hecho. Pero lamentablemente esa defensa no es eficaz, no produce la liberación de estos núcleos, ¿no? Entonces, en este caso, definitivamente es una persona que necesitaría una terapia. Yo recomendaría algún tratamiento complementario de tipo energético, porque para dinamizar el proceso, claro, ¿no? Gracias.
saber, bueno, varias cosas. Una es, ¿se puede heredar un trauma psicológico, aunque no lo hayamos vivido nosotros, sino nuestros ancestros? Y por lo visto, hablando de adolescentes y teniendo en cuenta que los nuestros son diferentes, bueno, digamos, como madurez, a propósito de este antes, ¿aconsejaría a adolescentes de aquí hacer este tipo de terapia, digamos? Y la tercera es, según la medicina ancestral, bueno, de la que habla usted, ¿existe alguna forma de reencarnación en cuerpos, aparte de los espíritus, vamos, pero similar un poco a la religión hindú o algo del estilo? Eso es, en cuanto a la primera pregunta, ¿no? ¿Me puede volver a preguntar esa? Como eran tres, estoy con los cambios de horario todavía. Si se puede dar un trauma, como... Sí, perfecto. Sí, ya me acordé. En este caso, por ejemplo, por supuesto que, por ejemplo, los traumas de guerra tienen un efecto generacional en varias generaciones. Igualmente, por ejemplo, el suicidio tiene por lo menos 3 generaciones. Es decir, a nivel energético hay una memoria negativa que hay que limpiar. Desde la psicología, por ejemplo, se está intentando, a través de lo que son las constelaciones familiares, de trabajar este elemento. Nuevamente con la limitación de que entendiendo esto ya se desapareció, lo cual no es suficiente, pero ya es un avance. De todas maneras, desde la medicina ancestral sí hay técnicas para limpiar estos contenidos ancestrales, ¿no? De tipo invasivo que se han transmitido por generaciones, ¿no? En cuanto a la segunda, sí, en este caso, por ejemplo, no le podría dar una respuesta. En el Perú sí lo hacemos con los adolescentes y es muy positivo. Aquí habría que evaluar, pero de hecho, por ejemplo, allá hay muchos adolescentes que se tratan incluso de las adicciones que están empezando con mucha fuerza a esa edad y además reordenan su mundo, porque esa fuente de energía maravillosa no es adolescente, ¿no? No tiene edad, por lo tanto es una fuente maravillosa de reordenamiento. Y respecto a la reencarnación, bueno, aquí hay temas culturales desde la cual se vive de alguna manera particular este fenómeno. De todas maneras hay un elemento común a todas las tradiciones, que es el hecho de que el espíritu sobrevive a la vivencia corporal. Y por lo tanto, cuando nacemos, por ejemplo, se produce un proceso como de encarnación del espíritu en el cuerpo. Y cuando morimos en la última exhalación, esta energía, esta fuente de energía sale de él y el cuerpo queda ahí intacto, ¿no? Por lo tanto, alrededor de este fenómeno hay distintos tipos de cosmovisiones, ¿no? El problema es que, claro, cuando uno quiere tomar otra tradición, es un poco descabellado, porque, claro, yo atiendo personas y a veces he escuchado cosas tan terribles. Por ejemplo, muere el marido de una manera traumática y dice que se reencarnó en el nieto. O sea, cosas absurdas realmente que son propias de una persona que no está viendo su raíz. Lo real es que el espíritu trasciende el cuerpo, eso sí, en todas nuestras tradiciones del mundo, ¿no? En el caso de los incas, por ejemplo, no había una separación entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Por lo tanto, hasta un pueblo a veces estaba dividido en dos. Y la mitad del pueblo eran casitas circulares de piedra, todo esto, donde estaban los restos de los ancestros con todos sus utensilios. Y la mitad era el mundo de los vivos. Entonces no había esa separación entre los dos mundos y las sacerdotisas incas y pre-incas transmitían la información de los que estaban desencarnados y ellos participaban, orientaban, aconsejaban como si estuvieran en vida, ¿no? Pero es una manera, por ejemplo, de conectarse y de estar con la presencia de los ancestros. En la tradición cristiana, por ejemplo, también pasa eso. De otra manera, por ejemplo, mi madre es muy cristiana
Yo también he recuperado el cristianismo a partir de mi trabajo con esta tradición. Entonces ella, por ejemplo, nunca borra de su memoria a sus antepasados. Siempre recuerda sus aniversarios, recuerda todos los acontecimientos, les hace misas, oraciones, velas. Esto es algo que nosotros hemos mantenido por miles de años, ¿no? Pero claro, nos estamos olvidando de nuestras raíces, ¿no? Entonces es el tema, ¿no? Hay herencias negativas con las cuales nos quedamos y hay herencias positivas que las olvidamos. Entonces el proceso consiste en rescatar las herencias que son fortalecedoras y mandar al basurero de la historia lo que no merece ni ser recordado. Eso es un poco el trabajo a ese nivel, ¿no? 2 preguntas más. Las últimas ya, Yo, has hablado, yo he querido entender que la planta abre, inicia el proceso de apertura. ¿Puede ser que la planta, en la dosis adecuada, sobre la cual entiendo que el chamán tiene su potestad, siga su proceso natural y cierre? ¿O cómo se efectúa el cierre? Es importante, por ejemplo, en el uso medicinal, lo que se produce es una apertura orientada medicinalmente. Por lo tanto, tiene una etapa de apertura, la ceremonia misma tiene una etapa de desbloqueo, le llamamos en aquello a la arcana, ¿no? Después tiene una etapa de alineamiento de los centros, después se suelta la energía y la persona se reconecta con la fuente y entra en la conciencia. Esa conciencia te hace conocer, es el proceso. Y después de esto se cierra. Y ese cierre lo hace el médico también. Es como una cirugía donde el médico abre, ¿no es cierto?, saca el tumor, lo que tiene que hacer, y después cierra y cose, ¿no? Es algo que hace él, ¿no? Y en la dosis también medicinal, que es dosis personal, todo este proceso se da de una manera bastante natural, ¿no? ¿Y cómo lo cierras? Hay técnicas para eso, nosotros nos preparamos. Sí. Es un poco difícil explicar eso porque son técnicas de energías, pero sí tenemos. Claro. Sí. Sí. Última pregunta. Allá al fondo hay una señorita con lentes que quiere. Guapa se ve. No, era de adelante. Ya preguntó. Es para saber si vas a hacer algún taller, algún curso aquí en Madrid. Normalmente vengo a hacer exposiciones, etcétera, y cualquier cosa se puede coordinar con Carmen, que es la señorita que está teniendo el micro, y ella puede darles la información. Normalmente yo estoy saliendo mañana de Madrid, pero bueno, puede darles algo de información sobre lo que estoy haciendo, ¿no? Hola, bueno, muchas gracias. Y a ver, la pregunta era ¿cómo se puede asistir a una ceremonia de un chamán? ¿Es aconsejable ir a Perú o cómo hace? Lo que yo le podría decir que el Perú es un país increíble. Es un caos con encanto. Entonces se puede, ahí es la fuente, se puede hacer ahí trabajos serios, ¿no? Claro que sí. Pero aquí en Madrid se puede hacer bien, en condiciones. No tiene que ver. Yo siempre digo, es como cuando estás con tu pareja. Por ejemplo, estás de luna de miel en un hotel maravilloso, en un jacuzzi metido con él, y hay un ventanal que ves todo el paisaje. Por supuesto que hacer el amor ahí es una maravilla de inspiración. Pero si tú le quieres en tu camita de todos los días, también más o menos haces lo mismo, ¿no? Entonces, al final, entrar dentro de tu mundo interno, ¿qué vas a encontrar? Tus miedos, lo que tengas guardado, tus fortalezas. ¿Y eso qué tiene que ver, si es un viaje interior, qué tiene que ver con el lugar? Bueno, te inspira más, ¿me entiendes? En algún caso, pero al final es entrar en uno, ¿no? O sea, no es que si entras, por ejemplo, una persona
entra por su boca y empieza a recorrer todo su sistema digestivo y encuentra ahí un tumor en el intestino, vamos a suponer, ¿no? Entonces, y va en la selva y entra por su boca y encuentra el mismo tumor. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Pero en la selva es un encanto. Pero tengo que advertir una cosa. En la noche es hora punta. Es como aquí el tráfico de coches y todos los ruidos, es hora punta de insectos, de ranas. O sea, no puedes dormir. Además pican. Entonces, como que todo tiene su pro y su contra, ¿me entiendes? Allá también tenemos hora punta. Muchas gracias, Pío. Antes de que Javier también se despida de la sesión de hoy, quería agradecerte nuevamente tus palabras, tu exposición, tu lucidez y tu generosidad de tu tiempo. Quiero también agradecer especialmente a tus colaboradores, a Carmen, que tan amablemente nos ha hecho la función de llevar el micrófono, porque no teníamos ahora mismo tampoco a alguien que lo pudiese hacer, y a todos los demás que te acompañan, que nos han hecho posible este ciclo. Gracias a también. Javier, y a Javier Esteban, que es el coordinador y creador de este ciclo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias a todos por estar aquí. Quiero decirles una última confidencia. Y yo les voy a hacer una confesión. Normalmente uno se confiesa frente a los sacerdotes, pero voy a hacer una confesión aquí. Y les voy a contar que hace años, esto que estoy viendo en este momento, yo lo vi, exactamente. Así como una película, y me causa una sensación un poco... Me imagino que es como cuando sueñas que estás con una mujer hermosa y de pronto la conoces, se te escarapela un poco y como que hay un instinto incontrolable, ¿no? Algo así, ¿no? Como una cosa que simplemente me hace mostrar que la dimensión humana es tanto más grande que un sillón, que una palabra, que un almohadón y que un experimento con ratitas. Tenemos muchísimo más, y creo que los psicólogos tenemos el deber de ser fieles con la naturaleza humana y revisar muchos paradigmas y dogmas que son propios de personas que han sufrido mucho y que de alguna manera tenían el hígado muy afectado, tanto por la furia de que todo se derrumbaba como también bebían. Hay que tener en cuenta eso. Bueno, gracias. Deciros que os esperamos en los próximos encuentros. Relación padre-hijo, una relación hurtada, conferencia el fundador de la Gestalt en España, Paco Peñarrubia. A continuación tendremos un encuentro con la sombra, con Enrique Martínez Lázaro, y cerramos esta primera parte del ciclo con un concierto y una fiesta sufí que os aconsejo el 13 de junio. Cuánto me gustaría estar, una maravilla.